compartir voy a compartir la intro para arrancar. Muchas gracias. Pues gracias a todos, todas por estar por acá en esta tercera sesión del seminario que hemos convocado para dialogar, compartir perspectivas, elementos, investigaciones, ideas en torno a las cartografías y de manera muy especial en torno a temas vinculados con la cultura independiente o lo autogestivo. El día de hoy agradezco y doy la bienvenida a Jesús Rivera, con quien además pues postuló para presentar en esta sesión que muchas veces o en la mayoría de los casos nos hemos enfrentado y platicado con espacios a lo largo de todo el país e incluso seguramente de otros países a lo que tiene que ver con lo legislativo, lo jurídico y cómo ese entramado pues impacta o no en la posibilidad de existir desde la autogestión y desde la independencia. Entonces, este es un tema vinculado con un montón de cosas, pero nos parecía que sí tiene mucha relevancia dialogarlo, que está muy vinculado con las perspectivas del territorio, con las perspectivas de cómo entendemos lo que está sucediendo en los espacios. Y bueno, sin más preámbulo, pues agradecerles y pues bienvenido Jesús, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se Ah, escucha. muchas gracias. Pues nada, primero agradecer, ¿no? Por la oportunidad de presentar este pequeño. Este es un breve, va a ser algo, introductorio, no vamos a poder abarcar porque, como vamos a ver, los espacios, culturales independientes, lo que entendemos son complejos y son diversos y tienen muchos aristas que se vuelven un poco complicados, ¿no? Y en todo el territorio nacional, pues se vuelven más. Eh, Porque nosotros tenemos una realidad, ¿no? Bueno, yo que soy de la Ciudad de México, tenemos una realidad que es a veces puede ser muy diferente a otras áreas. Entonces lo que yo vengo a, pues a platicar, bueno, tengo una presentación que ahorita los voy a compartir. Es algo muy breve, quiero tocar algunos puntos. Hay cosas que no soy experto en el tema porque lamentablemente abarca demasiadas leyes, demasiadas regulaciones, que es imposible verlas todas. O sea, va a ser imposible, pero bueno, quiero acercarlos, ver algunos ejemplos, como museos comunitarios, se legislan o cómo se regulan, y tocar, claro, espacios independientes en la Ciudad de México y cuáles son las complejidades de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos de estos a nivel legal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegan a cerrar algunos lugares? Y bueno, ahorita vamos a ir avanzando. Y bueno, ¿puedo presentar? Sí. Sí, adelante, Ah, adelante. gracias. Entonces voy a hacer. Ahí se ve completo, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve muy Ah, bien. muchas gracias. Pues bueno, como les dije, solo va a ser algo introductorio, un pequeño análisis. Y vamos a ver, y con mucho gusto, pues, preguntas, dudas, y si quieren las podemos ir tocando mientras voy platicando, o si no las dejamos al final, así que como ustedes decidan. Pero bien, vamos a entender, bueno, yo tengo varias dudas y surgen varias preguntas, ¿no? Antes de empezar. Eh, ¿Qué es lo que podemos entender como espacio cultural independiente, más allá de de verlo de la parte pues conceptual, más de la parte legal? O sea, ¿cómo podemos definirlo? Y tengo varias preguntas que a lo mejor
no se van a solucionar. A lo mejor entran más preguntas, más dudas. A lo mejor no les dejo certezas de muchas cosas porque, como les platiqué, pues, son muy diversos y complejos. Y entenderlos y generalizarlos es un gran problema, ¿no? Verlos y quererlos entender como de una panorama o de una vista, pues nos deja un poquito limitados, ¿no? Entender qué son los espacios culturales independientes, cómo nacen. Yo creo que eso ya lo han platicado en algunas sesiones o los vamos a platicar en algunas sesiones posteriores. Pero bueno, aquí tengo algunas dudas nada más. Si son proyectos comunitarios, quién determina los espacios culturales independientes. Los museos privados reconocidos en México son espacios culturales independientes, deben perdurar en el tiempo, solo se consideran a los que están legalmente establecidos. Es necesario tener cuatro paredes en analogía porque hay espacios que luego pues, son espacios públicos, ¿no? Que nacen ahí. Entonces, bien difícil determinarlos. Bueno, solo voy a poner algunos aspectos a considerar antes de entrar como en materia así legal y que no vamos a verlo de manera tan profunda, así la ley y a ver qué dice la ley y así. No, no va a ser este tema así, porque no va a ser complicado, aburrido y los voy a dormir, porque mi intención no es dormirlos, sino todo lo contrario, que respeten aquí y encuentren algunas dudas o algunas cosas que a lo mejor les puedo resolver. Y bueno, pues hay que entender el panorama y hay que tener nuestro panorama en el contexto mexicano, porque sin eso no es difícil vislumbrar por qué los espacios independientes toman esta complejidad. Y pues tenemos que entenderlo, ¿no? Desde las cuotas satélite, ¿cuál es la importancia, cuál es el impacto del PIB en la cultura, ¿no? Dice que está a 2.7 del PIB, o sea, es importante. Pero aquí hay que entenderlo cómo lo clasifica, cómo lo entiende el INEGI, como estos, la cultura lo entiende como este aspecto de consumo, de bienes y servicios. Así lo va a entender cómo es este intercambio, este comercio de bienes y servicios, y va a representar el 2.7. Alrededor son casi más de 1,5 millones, bueno, casi 1,5 millones de personas están trabajando en el sector cultura, pero tendremos que analizarlo. O sea, realmente eso se refiere quizás a trabajos formales y ahorita lo vamos a irlo desmenuzando un poco más. En Pero cuenta bueno, que eh, en esos ratitos, perdón, bueno, ya sé. Bueno, y aquí están los aspectos que vienen a la cultura, ¿no? Vienen músicas y conciertos, artes visuales y plásticas, formación y difusión cultural, patrimonio cultural y natural, libros, impresiones y prensa, artes escénicas y espectáculos, diseño y servicios creativos, medios audiovisuales, contenidos digitales en Internet y artesanías. De modo que así lo clasifica. Y siempre ha habido un debate y una pequeña crítica de que si realmente abarca el sector cultura. Eh, Porque, como les dije, aquí creo que abarca la parte que es formal, la parte formal, es decir, la de personas que están legalmente constituidas, que pagan a lo mejor cuestiones fiscales, pero deja de lado un poco esta parte de lo informal, que es parte también de nuestra realidad mexicana. Eh, bueno, aquí está un poquito vislumbrando y aquí hay una comparación del 2018 al 2023, cómo ha disminuido el porcentaje de personas que trabajan en la cultura. Y eso obedece a la pandemia. La pandemia, lamentablemente, lo que trajo a nosotros fue el mucho cierre de muchas actividades. En estos cierres también de espacios independientes les afectó mucho a muchos proyectos culturales, incluidos al mío, que yo tenía, se vio afectado, ya no lo pude arrancar y de otros compañeros y personas que he conocido que la pandemia lamentablemente les trajo pues el cierre de su actividad y creo que obedece a esto, ¿no? Bueno, se ha levantado, se ha comenzado a pasos un poco lentos, pero bueno, ahí está el panorama un poquito. Y bueno, y aquí quiero presentarle por qué entender a los países culturales independientes también como parte del mercado informal, y eso hay que entenderlo porque también es parte de nuestra economía en México. ¿Cuántas personas, qué es lo que atribuye al Producto Interno Bruto la parte informal? Esta parte informal que a veces el dilema está si es informal, si es ilegal, principalmente y obedece, aunque hay con sus matices y hay cierta crítica, si realmente es lo que no está legalmente establecido o puede ser lo que a lo mejor no paga algún impuesto que es lo que se refiere a lo informal principalmente. Pero bueno, hay muchos matices, hay la complejidad, pero bueno, aquí nos muestra la INEGI. De cada 100 pesos, 24 pesos son aportados por el mercado informal. Entonces, es una cosa importante. Y bueno, y aquí nos dice
¿cuántas personas son económicamente activas? Alrededor son de 61 millones. Eso en junio de 2025, bueno, del 2025, 30 de mayo de 2025. Y de estos 65.5 millones, el 54.7 está en el mercado informal. Entonces, que quiero que veamos por qué obedece esto y qué tiene que ver relación con los espacios culturales independientes, porque hay muchos espacios culturales independientes que están también en la informalidad. Y hay que entenderlo y hay que verlo también con este panorama. Porque si el mercado informal abarca un poquito más del 50% de las personas económicamente activas, por supuesto que se ve reflejado en los espacios independientes. Y bueno, y aquí también nos da los índices de pobreza, ¿no? O sea, todo tiene relación. ¿Y por qué la pobreza se refiere y se indica al mercado informal? Y aquí nos dicen que alrededor de 55 millones están en este sector de pobreza. Entonces, si entendemos este sector, por supuesto que vamos a entender por qué hay gente que trabaja en la informalidad y a su vez nos va a entender por qué hay espacios independientes que a lo mejor no se entienden con esta lógica de lo legal o de lo formal. Y bueno, y aquí están otros índices entre mujeres y hombres, cómo está la encuesta en el empleo. Es bien importante, por eso todo vislumbra y todo se relaciona. Y bueno, ya para entender el panorama mucho más general, y eso tiene que ver con los tipos de uso de suelo, y me costó un poco de trabajo esto porque traté de sintetizar pues todos los problemas y toda la competencia que haya a nivel en México. ¿Cómo se vislumbra el uso de suelo en esos espacios que pueden ser independientes o en general el uso que puede ser de comercios, de casas habitaciones, si son zonas de áreas naturales, zona de monumentos, si pertenecen a la alcaldía, si son de la ciudad, si son a nivel estatal, o son zonas ejidales, cuál es su tratamiento. Y también entre todo eso va a entrar la propiedad privada y ahora con el nuevo modelo y con lo que entró el año pasado con los autogobiernos indígenas y afromexicanos, se vuelve importante. Porque también aquí dentro de estos espacios de autogobiernos ya ves a ver espacios culturales que son independientes, y vamos a entender lo que son independientes al Estado. Yo creo que también se refiere un poco a esto. Y vean la complejidad, vean que no es tan fácil encontrar y determinar por qué un espacio independiente se puede regular en todo esto. Y vamos a obedecer y va a depender del uso que esté, a quién le compete, pues va a haber muchas regulaciones. Si va a ser un sector privado, cómo se va a regular si está en una zona de monumentos, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Si queremos un espacio independiente, posiblemente va a ser una zona de monumentos históricos. Entonces, no solamente lo va a regular, en este caso, la alcaldía correspondiente, el gobierno de la ciudad, sino también un gobierno federal a través del INAH. Entonces, se vuelve más complicado, de regulaciones, autoridades, y se vuelve una maraña administrativa que es muy difícil a veces de entender, ¿no? Y para la gente pues, que están en los negocios y esta manera de cómo proceder, ¿no? Y ya te vimos de la lógica de lo informal. No sé si aquí una pregunta, duda, comentario para ir comenzando, ¿no? ¿Todo bien? Pues vamos a seguir comentando. Perdóname que pregunte, pero es que me cuesta trabajo No, hacer un monólogo. está bien, así vamos comentando. Bueno, ahorita en el esquema que presentaste, que me parece muy interesante y complejo, y bueno, aprovechando que además por ahí hay compañeros, compañeras de otros países incluso, ¿no? En el seminario, creo que sí es un buen panorama como hablar desde el contexto mexicano en el cual tenemos este entramado de niveles de gobierno que es distinto a otros países, ¿no? Yo sé que mucho a veces revisamos, ¿no? Lo que está haciendo Colombia, por ejemplo, pero ellos no son un estado federado. Entonces yo siempre digo, es increíble a veces lo que tienen o lo que han avanzado en ciertas políticas públicas, pero ese nivel y ese entramado de independencias, incluso entre niveles, es distinto en México y esa complejidad incluso en el propio mapeo en pasaporte nos preguntamos y le dábamos muchas vueltas cuando decidimos hacer la pregunta, ¿no? De lo jurídico, pues nos enfrentamos a, bueno, pero ¿qué es la autogestión ya reconocida jurídicamente, por ejemplo, desde las comunidades ejidales o desde los famosos usos y costumbres? Que esa reforma es muy reciente, ¿no? O sea, si bien tenían como este reconocimiento cultural
de autogobierno no podían administrar, por ejemplo, recursos públicos. Y ahorita las comunidades afromexicanas, indígenas, ya tienen como esa figura legal de administración de recursos incluso. Entonces se empieza a complejizar un poco más el cómo entendemos el territorio, ¿no? Pero sí me parece muy importante, eh, pues eso, ¿no? Como platicarlo, ¿no? Porque sí es un tema que tiene que ver completamente, ¿no? Con el territorio y con qué y cómo queremos cartografiar o mapear cosas, ¿no? Entonces, sí, es un entramado ahí complejo. Gracias, Michelle. Sí, sí, por eso lo puse aquí y por eso les comentaba que es algo introductorio, que no vamos a sacar todo, porque necesitaríamos ver caso por caso. Creo que caso por caso es una manera de entenderlo. A mí cuando me han pedido algunas asesorías, sobre todo en los museos comunitarios, que es lo que más yo he trabajado, lo que más he podido, y tenemos que analizarlo todo, ¿no? Desde dónde está ubicado geográficamente, a qué estado pertenece, a qué municipio, si es un autogobierno ya reconocido o no, todas estas complejidades y cuál es su relación o cuál ha sido su relación histórica, porque también hay que entender la panorama histórico, porque si no entendemos también parte de la historia, es difícil también entender el aspecto actual. Y ahí es donde se vienen todas las complicaciones y a veces de los casos de éxito o los que no son tan de éxito, pero que están en esta coyuntura que puede ser parte de los problemas, ¿no? Y por eso es bueno necesario hacerlo un panorama amplio de lo complicado que es, pero bueno, y así vamos a ir desencadenando y entendiendo cómo va obedeciendo a todos estos. ¿Y por qué puse estos de los usos de suelo? Porque puede ser espacios independientes que pueden estar en cualquier uso de suelo de este tipo de competencia. Es decir, puede ser a nivel federal, que puede ser un espacio, un inmueble federal que se haya destinado, pero no quiere decir que no sea un espacio independiente. Y eso que hay que tenerlo claro, y hay que empezar a ver qué es lo que podemos entender como espacio independiente, porque lo que se puede entender es que es como independiente a lo que hacen las autoridades al Estado. Entonces intentemos esto, aunque su uso de suelo, aunque el inmueble que lo ocupan o el espacio público, a lo mejor no es de ellos, pero a lo mejor la autogestión, la regulación, lo que se ofrece en ese lugar es autogestivo. Y creo que también eso, porque luego a veces se ha querido desacreditar un poco también a esos espacios, por a veces no tener ¿qué más quisiera uno, no? Tener que los espacios independientes fueran dueños del lugar que ocupan, ¿no? Pero eso no pasa y eso no va a pasar y es muy complicado. Oye, por acá hacen una pregunta muy interesante que me parece que no se discute a veces lo suficiente y nos preguntan justo sobre cómo entender la informalidad en este contexto de gestión cultural, ¿no? Como precariedad, como posibilidad. Creo que tiene mucho que ver con esta sesión, o sea, informalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Como usualmente me parece que es económica y jurídica, pero tiene muchas capas, ¿no? Sí, justamente, Michelle, por eso yo les puse el panorama porque hay que entender, o sea, si no entendemos, porque hay muchos espacios independientes que están en este sector, de lo que llamamos informal, y siempre había una discusión desde la Academia de Derecho, es que son los que no cumplen legalmente pero a lo mejor sí pueden cumplir, pero a lo mejor lo que no hacen es no pagar ciertos impuestos, que es lo que pasa y siempre ha habido el problema de los negocios establecidos legalmente y que sí pagan impuestos, digo entre comillas, porque es que cada negocio y también hay que entender un poco esto que dentro de la corrupción que existe en nuestro México, también hay que entender este factor, porque también es los problemas que nos conlleva. Entonces, espacios culturales independientes que hay en la formalidad principalmente se debe a que puede ser que no estén legalmente establecidos o que no los reconozca cierta autoridad y que no paguen ciertos impuestos. Pero no quiere decir que estén cumpliendo con un delito, puede ser a lo mejor una infracción administrativa, pero ese es el problema de a veces estigmatizar a estos tipos de espacios, ¿no? Si no obedecen a la regulación, si no están legalmente establecidos, si no pagan impuestos, si no, no se les reconoce. Cuando los espacios independientes, como ya les comenté, son complejos, son diversos y a veces no necesitan del reconocimiento del Estado, ¿eh? Porque funcionan así. Yo he sabido de varios que siguen funcionando así y llevan años funcionando así, a pesar de esta posible irregularidad o que trabajan en la informalidad. Por ahí Valeria tiene la manita levantada. Adelante, adelante, Valeria. Yo ahorita que comentabas, Jesús, sobre la independencia del estatus jurídico del espacio, creo que abres la discusión a ver dos cosas. Y, y por un lado,
O sea, yo estaría como viendo lo que acabas de comentar un poco para continuar con este diálogo o profundizar, es que una cosa son o es el estatuto jurídico del espacio y por otro lado es las formas de organización que se conciben como independientes y de gestión interna, pero que están desvinculadas del espacio. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo se puede hablar de espacios independientes si lo que más bien se está caracterizando no es el estatus del espacio, sino la organización que tiene el espacio para funcionar? No sé si soy clara con mi pregunta. No, Valeria, sí es una buena pregunta y te digo, no te la voy a responder de manera así, es esto, porque te digo que es complejo, es difícil, es decirte, es que es así. Lo que te puedo yo decir es, porque mira, y hay que ver mucho, por supuesto, este cuadro para entenderlo, porque puede ser que en el espacio, bueno, hay que poner ejemplos, ¿no? Para tener como claridad. Yo sé que hay ejemplos todavía mucho más que no tengo a la mano, pero puede ser que a lo mejor legalmente, fiscalmente, sea una persona con actividad empresarial, pero es porque por paga impuestos o recibe algunos beneficios económicos, pero la organización, su colectivo o su comunidad se manejan de otra manera, ¿no? Porque una cosa es la formalidad, lo legal, lo fiscal, y a veces no empatan con la realidad, con lo que bien comentas, no empatan y ese es el problema, y a veces muchos de estos espacios pues así trabajan. O sea, a lo mejor legalmente son una persona moral, son una asociación civil, pero aquí y es un tema que no pude, por ejemplo, en el PIB que mostré al principio de la primera tabla, ahí menciona que las asociaciones civiles pues no realizan ninguna actividad, como no son de uso lucrativo, entonces no aportan al PIB, pero es una mentira porque, las acciones civiles, aunque no son lucrativas, aún así pagan pagan servicios, bienes y servicios, y también prestan bienes y servicios, y que también implican un beneficio económico, que a lo mejor no es lucrativo, no es como una asociación, una sociedad mercantil así del capitalismo voraz, pero aún así aporta esto. Y creo que no está comprendido en eso. Entonces, no te puedo decir, es esto, más bien es cómo se apoya. Yo siempre lo que yo recomiendo antes de empezar a querer regularizar, ya sea como una asociación civil, como una cooperativa, es que primero pues estén en la realidad. Es decir, porque pasa mucho al revés, que mucha gente quiere realizar su aspecto, primero quieren regularizarlo y ya después trabajar. Yo siempre les recomiendo, primero trabajen, entiendan su trabajo, cómo es su colectivo, y después de ahí vemos qué figura jurídica les puede beneficiar. Y así obedecen. Y a veces hay personas que no quieren meterse al mercado porque no quieren pagar impuestos. Y es ya como les comentaba, es una realidad que se vive en México. O sea, por eso mucha gente no se mete al aspecto pues formal para que no les quiten impuestos, porque por sí es complicado trabajar del sector cultural, trabajar de una actividad cultural, pues menos si el Estado me empieza a quitar impuestos sobre eso. Entonces, el tema es complejo, es complicado. Bueno, ahí no sé qué más Por ahí levantó la mano. hay dos manitas, está Sí, Arroyo y New York. adelante, adelante. Bueno, también escribí aquí en el chat, me parece una propuesta muy interesante cómo él ya mapeó los espacios culturales independientes de acuerdo por el uso de suelo y resalto que el plan de desarrollo urbano de las alcaldías, de los municipios, de las ciudades es la que define el uso del suelo, pero también sumo otro aspecto importante que es la ciudadanía, que también solicita estos cambios de uso de suelo. Por eso, en el caso, por ejemplo, de algunas casas de cultura comunitarias, museos, estos cambios los hace la comunidad. Por ejemplo, personas famosas que ceden su patrimonio, su propiedad, para que se haga en beneficio de la misma comunidad un espacio cultural. Y también marca los lineamientos para aquellas personas del sector informal, los requisitos que deben de tener para tener un espacio cultural, pero siempre es a partir de los programas de desarrollo urbano de las ciudades. Gracias.
Sí, gracias. Sí, y lo íbamos a ver, no de manera profunda, pero sí, los usos de cambio de suelo y eso y es también lo que ves, los problemas que luego tienen los espacios, porque a veces no está el uso de suelo adecuado conforme a su, a su, a sus actividades. Y luego por eso, independientemente de si sean espacios culturales independientes o no, en general, por eso le llegan a cerrar luego algunos establecimientos mercantiles, porque a veces no está conforme a lo que supone que regulan, porque a veces mucho momento en la lógica, y creo que se ve mucho en las comunidades, en las colonias, en los barrios, cuando la gente abre sus comercios, ¿no? De manera informal en su casa, cuando su uso de suelo es casa habitación nada más. Y esos son Sí, los claro, problemas. sí, sumo Jesús, pues tiene que ver también con las políticas, con los intereses, porque muchas veces estas casas surgen a partir de que es la oficina del diputado y da la oportunidad de poner ahí un espacio cultural para talleres para la comunidad, pero también hay otro aspecto muy importante que rige los usos y costumbres de la comunidad y que muchas veces lo único que solicitan es el cambio de la poligonal solamente para ese espacio que se hereda a la comunidad, se da el cambio, es un trámite un poquito burocrático, pero como los espacios culturales no contamina, no ruido, está todo muy bien organizado, entonces no es difícil que otorguen esos cambios de uso de suelo. Sí, no, yo sé que que no es complicado, es un trámite, pero Sí. en la lógica de mucha gente a veces se le olvida esto, ¿eh? O sea, se le olvida porque ya ponen, en general, o sea, no me refiero a espacios culturales independientes, me refiero que hay gente que a veces sin ver, sin saber cómo está su uso de suelo en su casa habitación, a veces ponen comercios mercantiles así de manera informal. Hablando un poquito de lo que comentaba la compañera anterior, ¿cómo obedecen a estas actividades? Y yo sé que en la lógica, y por eso puse al principio de mis diapositivas, pues entender también cómo se muestra el mercado informal y cómo se va regulando y por eso se vuelve complicado. Sí, yo sé que no es difícil, yo sé que se hace un trámite y lo íbamos a tocar, pero a veces muchos de esos lugares, y creo que han visto cuando van, ya sea en sus ciudades o ven cómo cierran esos establecimientos mercantiles, y a veces obedece a que lo cierran por esto, por eso precisamente, porque a veces no saben o no se acercan o desconocen que se tiene que hacer un cambio de uso de suelo cuando su actividad ya es diferente, ¿no? O es parte de. Pero sí, muchas gracias, Flores. Gracias. Aniurka, adelante, por favor. Voy. Me entra acá un poco en seguimiento a lo que comentaba Valeria, la importancia como de generar como los niveles de discusión o en este caso como también un poco el cómo desglosar o desfragmentar eh, estos niveles en donde la conceptualización, perdón, la conceptualización de lo que es un espacio independiente. Yo sé que no es nada fácil, sin embargo, sí hay una diferenciación entre lo que se entiende por independencia en términos de lo legítimo o de la construcción y organización de las personas o de los entes que están estableciendo una organización para construir algo que tiene que ver con lo cultural o con la cultura. Eso por un lado. Y por el otro está como toda esta otra construcción de los marcos jurídicos que van orientando hacia una regularización de estos espacios que, como tú decías y dabas como la definición, que no dependen del Estado o de alguna manera, porque bueno, sabemos que hay algunos que están en comodato y tal, pero que tienen que ver mucho con la organización. Entonces yo creo que aquí sí tendríamos que pensar y profundizar en la discusión de esta independencia más ligada hacia lo organizativo que a lo regulativo, ¿no? O a la regulación, ¿no? Pensando en que sí se necesitan para ciertas cosas, pero no para otros, ¿no? Porque si no hay una como confusión en términos
justo por ejemplo con lo del uso del suelo, el asunto de los espacios y comercios mercantiles, incluso la vinculación y las regularizaciones en técnica legislativa, ¿no? O la armonización legislativa. Entonces ahí yo creo que echemos para profundizar un poquito y que no haya como esta confusión de qué se entiende o cómo se está construyendo un concepto de espacios o esta categoría de espacios independientes. Nada más. Sí, gracias, señor, completamente de acuerdo con lo que comentas. Se tiene que, creo que profundizar, se tiene que entender, pero lamentablemente, y esto es lo que comentaron las compañeros anteriores, de las políticas, o sea, cómo las políticas, porque también hay que ver cómo lo entiende la autoridad y cómo lo entienden estas políticas, ¿no? Y al final, esas regulaciones, independientemente de que existan espacios independientes, la autoridad y va a vigilar y va a ver si cumple con todo lo demás, o sea, independientemente si sea independiente, si es autogestivo, y esto lo vamos a ver de manera detenida con los ejemplos que traigo, para que vean que a pesar de que se pueda considerar espacio independiente y se pueda trabajar en el concepto, aún así no se puede escapar y más si se quiere entrar a lo que se puede decir como lo legal, como lo formal. Y bueno, lo vamos a ir desmenuzando porque es muy complicado. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Niurka. Bueno, yo solamente voy a traer estos dos ejemplos de museos comunitarios y de la Ciudad de México. Porque también digo, a veces una lógica y cómo se constituyen y cómo están estos museos comunitarios y cuál es su aspecto. Yo creo que vamos a tocar un tema porque también los museos comunitarios en diferentes panoramas también tienen una administración completamente diferente, aunque se llamen comunitarios. Y vamos a ver, y vamos a ver si, y por eso no podemos ser tampoco tan estrictos, decir, sí, es que si no es comunitario, entonces. Ahorita vamos a ver, porque aquí también hay un tema complicado. Y bueno, y aquí, ¿cómo tenemos museos comunitarios? Y hay que entenderlo aquí. Aquí esto lo regula desde el gobierno federal. Y eso tiene que ver, precisamente muchos de los museos comunitarios, no digo que todos, pero en su mayoría, tiene que ver con los aspectos de los monumentos, en el caso del patrimonio cultural arqueológico, histórico, artístico, y cómo el Estado los entiende o cómo obedecen, porque hay que ver que esta ley, la ley federal de monumentos, nació en el 72. Y prácticamente no ha habido reformas como tan sustanciales, ha habido algunos temas, pero digamos que esta lógica lo ha entendido así. ¿Cómo se organizan los museos comunitarios? Y aquí precisamente nos dice en el artículo 2, no vamos a entrar como a profundidad todo lo que dice la ley de monumentos, pero sí nos dice cómo se van a organizar estos y cómo van a ser organismos coadyuvantes o auxiliares de este caso del gobierno federal para la conservación, para preservar el patrimonio cultural y para establecer museos. Y es importante porque aquí en el caso, y es donde yo he trabajado un poquito más, en el caso de Lina, ¿cómo podemos ir regulando y reconociendo estos espacios, como estos museos comunitarios? Y aquí intentamos otra vez en otro debate, y como le dije, cada espacio es muy diferente y cada museo va a ser un reto. Y aunque los reconozca el Estado, en este caso el INAH, aún así hay museos comunitarios que a lo mejor no tienen estas características, bueno, no cumplen con todo esto que se menciona aquí legalmente, pero aún así se siguen preservando y continúan en función. Y vamos a ver que si aunque digamos, esto es lo legal, y a veces la realidad es otra porque operan de manera bien y realizan las mismas funciones como los que están legalmente establecidos. Y bueno, solamente de mencionarles que esto está en el artículo 2 de la ley, este está en el reglamento, y van a establecer así los organismos coadyuvantes como de protección, difusión, atención a visitantes y creación y administración de museos. Por eso lo que quería poner. Bueno, aquí hay un balance de la Dirección de Protección de Sitios del 2000 al 2002 contabiliza 290 organismos coadyuvantes. Y ahorita vamos a ver que tienen cierta vigencia, a veces no le dan el seguimiento. Hay un área que se encarga de museos comunitarios, pero a veces no ha sido suficiente para empezar a entender estas dinámicas sociales de las comunidades, porque también hay que entender que las comunidades son complejas. Comunidades son complejas, no son las mismas, tienen características. También entrar al debate qué es comunidad y que se ha trabajado durante muchos años y solamente lo establecen como comunidades indígenas, afromexicanos o equiparables como ahorita se conoce actualmente legalmente con esa nueva reforma que hubo. Y bueno, solamente les voy a mencionar cómo operan o qué es lo que se necesita para hacer un museo comunitario. Y pues aquí está, no vamos a leerlo con detenimiento, pero para que vean que no es tan fácil generar o que te reconozca el Estado, en este caso el gobierno federal, como un organismo coadyuvante y por lo tanto que tu museo sea comunitario. Aún así le digo que no obedece porque hay cada panorama diferente,
porque a veces mucho del espacio donde está el museo comunitario, y por eso es importante entenderlo. Yo sé que no obedece a las realidades, pero si no tenemos la regulación del uso de suelo, eh, pues difícilmente no entendemos todo esto, ¿no? Por ejemplo, en muchos museos comunitarios, el lugar donde se asientan son del municipio. O sea, es una casa de cultura que es del municipio, le dice a la gente, ¿sabes qué? Aquí está el espacio y ustedes administran. Y efectivamente, y estamos lo que estamos hablando. A lo mejor el espacio, la ubicación no es de ellos, pero sí la organización, cómo se administra. Y eso podemos decir que es comunitario, pero también hay a veces que los museos comunitarios los administra directamente el municipio, por ejemplo. Y ahí ya entraríamos a debate si son comunitarios o no. Eh, Porque a lo mejor la organización ya no es comunitario de la población. Y aún así se nombran museos comunitarios. Y así lo pueden buscar y lo pueden entender. Por eso les decía que cada caso, en este caso, cada museo, pues es un caso diferente y ya deberíamos que entenderlo. Y tendríamos que analizarlo y también pues sería muy debatible entender si realmente son comunitarios, ¿no? Si entra el Estado ya no son comunitarios, hasta qué sentido sí, hasta qué sentido no. Y bueno, aquí están el objeto por el cual se autorizan a estos comunidades, pero solamente lo pone como tres. Bueno, tres, personas físicas también pueden cumplir, pero están más limitadas. Y solamente como acciones civiles, para acciones civiles tienen que estar legalmente constituidas, con un acta ante notario, bien, bien claro, decir específicamente cuál es su función, tiene que establecerse ahí si va a ser un museo comunitario, en qué zona, en qué lugar, muy específico. Si no, difícilmente les van a dar este distintivo como organismo coadyuvante. Y está la Junta de Vecinales y la Unión de Campesinos. Y aquí, aunque no se les pide, la Constitución sí piden que por lo mínimo sean 10 personas de estos dos. 10 personas que entreguen su carta de no antecedentes no penales, de educación oficial, y bueno, ya lo pueden hacer. Es un trámite que aunque sí es burocrático, es engorroso, es un poco engorroso, la verdad, porque ellos tienen que desplazarse, ir al centro INA más cercano de su comunidad, porque a veces hay que entender que esto está centralizado en la Ciudad de México y en las ciudades de cada estado. Entonces, por eso es difícil también, o sea, también hay que entender que la lógica administrativa, por eso digo que la lógica del Estado es diferente a la lógica de las comunidades. Y aquí lo vemos reflejado. Y bueno, y aquí lo que piden, por ejemplo, la Junta Vecinal y Unión de Campesinos dice que solo son 3 años. Cada 3 años se tienen que ir renovando y a veces no pasa esto. A veces solo se constituyen, el INAH los reconoce, pero a veces ya no se le da el seguimiento. O a veces en museos comunitarios donde estaban las colecciones, a veces se cierra y a veces no se sabe y no damos seguimiento. Y a veces no sabemos qué pasa con esas colecciones. Bueno, por eso le digo que el tema es muy complicado, es complejo y aquí está el panorama, ¿no? No vamos a entrar a detalle, pero mira, aquí está lo que necesita y se vuelve un poco complicado. Por eso le digo que son los retos que enfrentan estos lugares. Burocracia, entender su lógica, pero como les dije, ya hay muchos museos comunitarios que aunque no cumplan con todo esto, son museos comunitarios porque están ahí, obedeciendo en la parte práctica, real, material, ¿no? Como decimos. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas? La asociación civil siempre te va a dar más ventajas, porque está legalmente constituido. Lo único malo que hay que desembolsar un dinero para hacer una asociación civil. Puede ser una comunidad, pero digo, bueno, quiero ser legalmente, pues tienen que pagar para constituirse como tal. Y bueno, aquí mejor algunas personas tenemos la posibilidad de hacer una asociación civil legalmente establecida, pero en otros lugares no. Y es así, o sea, y va a tener más incentivos, va a poder tener más apoyos, porque siempre lo que está legalmente establecido es como lo que da mayor oportunidad a tener ciertos apoyos o ciertas del Estado. Y la Junta Vecinal, pues no, ahí no recibe apoyos porque no son legalmente una comunidad, digamos, legalmente establecida como la acción civil, pero lo establece. Bueno, ya sí se estableció y yo creo que estas dinámicas no obedecen a las realidades que se viven actualmente, pero ahí está. Entonces, lo complicado es los trámites, el costo, el desplazamiento que les implica a las comunidades moverse. Y bueno, y vamos a entrar un poquito, no tampoco a detalle en la Ciudad de México, pero sí un poco de lo que tocaban aquí las compañeras que hacían los comentarios. Y pues, ¿qué necesito para hacer un espacio cultural independiente en la Ciudad de México? No vamos a entrar a detalle, esta ley en 2020 se promulgó, no se volvió operante hasta que estuvo su reglamento, hasta el 2023, hubo varias reformas a la ley, y bueno, eso es lo que se necesita para hacer un espacio cultural independiente. Entonces, déjenme leerles algunas. Denominar al espacio cultural independiente, anexar si son una persona moral, anexar su acta constitutiva, nombre oficial de las y los responsables de los espacios culturales independientes, registro federal,
manifiesto de la fundación en su caso, ubicación y superficie total del espacio independiente, presentar el documento con el que se acredita la relación jurídica con el inmueble donde se desarrollan sus actividades. Eso es muy importante. Ver cuál es la relación jurídica del inmueble que ocupan. Si es un arrendamiento, si es una renta, si es una donación, si el gobierno lo está prestando. Entonces vamos a ver en la Ciudad de México cómo lo establece. Su reglamento interior, datos de contacto para su vinculación y, bueno, cualquier otro elemento que acredita a este espacio. Y tienen que cumplir con las leyes de establecimientos mercantiles, a fuerzas. Si no tengo esto, no puedo ser espacio cultural independiente. Entonces, debo de cumplir con eso. Y hay tres tipos de establecimientos mercantiles. Aunque sea un espacio cultural independiente, no se le quita que es un establecimiento mercantil. O sea, eso no se le quita. Tiene que cumplir con esto. Por lo tanto, tiene que verse en qué tipo de establecimiento es. Aquí en la Ciudad de México lo establece como tres: impacto vecinal, impacto zonal y giros de bajo impacto. En la ley de espacios culturales independientes le pone que podrían ser de bajo impacto, como si fueran estéticas, como si fueran tiendas de abarrotes. Dice, puede ser, pero ya si uno lee la ley de establecimientos mercantiles, por ejemplo, en el impacto vecinal, ahí pone que teatros y auditorios, salas de cine y autocinemas son de impacto vecinal. Entonces, digamos que ahí no podrían ser de bajo impacto, porque ya son. Y eso obedece mucho pues, al tamaño del lugar, a cuánta gente entra, si vende o no vende bebidas alcohólicas, y van a tener de inspección. O sea, al final no se van a escapar de esto. Por eso les decía que a pesar de que sea espacio independiente, dejando un poco de romantizar un poco a estos espacios, pues tienen que cumplir con esto. Si no, no les van a dar este distintivo como espacio independiente. Tiene que ser el uso del suelo, que ya con lo que comentaba un poco la compañera, que esté de acuerdo con sus actividades. Y les vuelvo a repetir, si el uso de suelo es habitacional y la actividad es diferente, pues ahí pues, se puede cerrar, ¿no? Las actividades. Entonces tendría que cambiar, hacer el trámite para el cambio de uso del suelo. Tienen que contar con un programa interno de protección civil. Eso es para cualquier lugar. Y bueno, como bien platicamos, el uso del suelo, eso obedece al Programa General de Desarrollo Urbano, los programas delegacionales y los programas parciales. Y también tiene diferentes. Solo algunos vamos a mencionar, no vamos a entrar a profundidad, pero está la habitacional con comercio en planta baja, habitacional mixto, habitacional con oficinas. Y yo creo que vamos entendiendo cómo son los espacios independientes, porque yo creo que hay muchos lugares donde a lo mejor son de la vivienda, pero a lo mejor ya no está su cambio de uso de suelo. Pues tendrían que ser el trámite, como lo que ya comentó la compañera, que no es difícil. Se hace un trámite, se paga los usos de derechos y se cambia. Pero también hay que ver porque a veces puede ser un arrendamiento, es que es una renta, pero a lo mejor el dueño no está de acuerdo con eso. Entonces, por eso que es bien difícil concatenar y decir, estos son espacios independientes y obedecen así, porque cada uno va a ser independiente, va a tener un tipo de regulación jurídica o de relación jurídica con el inmueble, y es bien importante establecerlo, porque aquí en la Ciudad de México a fuerzas tiene que tener con un lugar físico, con un inmueble, si no, no es un espacio cultural independiente, más si quiere ser reconocido como tal. Y bueno, son las ventajas. Las ventajas, solo pongo algunas. Y hay una que quiero decirles, como la solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México. Y yo creo que fue un poco mucho de las colectivos que tuvimos oportunidad de participar en esta ley, que fue una práctica muy buena, que tuvo la oportunidad de participar como colectivo. Ahí entra el permiso administrativo de temporal revocable. Es decir, que la Ciudad de México le puede otorgar a estos espacios independientes un uso de ese inmueble. Pero tiene ciertas características y ciertas cosas. Puede ser, o sea, que pague por eso o no. Y va a depender de la actividad de ese espacio en general. O sea, lo pone así. En general, y bueno, es una parte de las cosas que como espacio independiente pueden obtener. Y que siempre ha sido, pero es muy difícil, lamentable, y obedece también a las políticas culturales de la Ciudad de México. ¿Cómo está esto? Porque por lo general y lo que está dando, y no quiere decir que esté mal, porque también hay que entender que hay otras políticas culturales de prioridad, por ejemplo, el de uso habitacional, ¿no? Para uso colectivo, para uso de habitación. Y más, y también si entendemos pues las deficiencias que hay en la gentrificación y el problema de por qué muchas personas no tienen casa propia. Entonces también tenemos que también ver y entender por qué hay otras políticas de prioridad y por qué los muebles y los inmuebles se pueden usar para esto, ¿no? Que a veces le dan prioridad a eso. Y tiene que ver también con el eje de la política pública de la autoridad en turno, ¿no? Y bueno, recibir asesorías de registro de los espacios independientes, participar en las convocatorias, y bueno, y más complejidades
que si entramos ya a detalle y ya revisamos paso por paso, yo creo que muchos espacios se enfrentan, ¿no? Porque a veces puede ser que tengan un espacio que sea suyo como persona particular, pero a lo mejor tienen que tener todo esto, ¿no? Tienen que cambiar su uso de suelo, buscar que tengan aquí, cómo se van a organizar, si quieren legalmente conseguir subsidios públicos o privados, tienen que constituirse legalmente como una asociación civil, una cooperativa, en fin, o sea, al final no, como les decía, no barco todo porque es bien difícil. Y bueno, pues nada más era como manera más rápida de entrar y pues muchas gracias. No sé si alguna pregunta, comentario o podemos ir sacando más cosas, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pues por ahí no sé si alguien quiere comentar, preguntas, dudas, experiencias, problemáticas desde, desde sus espacios. A mí me parece muy interesante, bueno, lo que por acá estaban comentando acerca de como de la formalidad, informalidad, legalidad, ilegalidad. Digo, creo que es más complejo que un horizonte como binario, ¿no? O sea, como hablar justo de cómo caracterizamos o cómo entendemos a estos proyectos y espacios, me parece que tiene una hibridación, una complejidad, como dices, muy amplia, ¿no? O sea, en términos de los diferentes niveles que hay, ¿no? De formalidad. Yo pensaba ahorita, bueno, ¿quién es formal e informal? Bueno, hay un montón de niveles, No, ¿no? se El llevaron fiscal, el el auto. jurídico, el tipo de espacio, los permisos, la relación con el tipo de autoridad, el reconocimiento hacia la propia comunidad. O sea, hay como muchos niveles. Creo que si algo podríamos, yo creo que dejar un poco sobre la mesa es que no es tan binario el asunto, o sea, no es como ser o no ser y solo hay como dos vías, sino creo que hay un poco más de complejidad en ello. Pero bueno, no sé si por ahí alguien quiere participar, comentar, como decíamos, abrir un poco a lo mejor alguna pregunta por ahí. Sí. Ay, yo, es que me sigue causando, un poco, digo, cada quien elige para sus propias investigaciones o para los propios fines que, pues, define eh, para su destino, vaya, eh, el, la categorización o la conceptualización de ciertas, digamos, conceptos claves, ¿no? O palabras claves. En este caso, digamos, lo de independiente, yo sé que es una discusión bastante amplia en términos tanto conceptuales como categóricos. Entonces, en ese sentido, yo sí me parece, sigo opinando un poco, que en, esto que nos acabas de presentar, Jesús, que me parece bien interesante que hicieras el esfuerzo, digamos, como por ir generando como estas láminas y pues que tu investigación va como fluctuando entre, es mi percepción, de colocar en términos bastante esquemáticos qué se puede hacer o qué es lo que se puede regular, qué es lo que no se puede regular, qué es lo legítimo, qué es lo que no es legítimo, tal. Ya lo comentaba Michelle, no es negro, blanco y negro, son toda una gama de grises y colores en los que están ahí, perdón, es que aquí mis latosos, es una gama de colores que están ahí en medio y que se tienen que seguir colocando. Entonces, en ese sentido, el que, insisto, lo organizativo por una parte tiene que ver con lo independiente, lo autogestivo, y la otra parte tiene que ver con las regulaciones a las que se tendría que someter, y aquí pongo la palabra así, someter estos espacios y sus organizaciones a trabajar de cierta manera, ¿no? Por ahí a mí me hizo ruido cuando decían, no, pues es que si no, no les dan su distintivo. No tiene que ver con un distintivo, tiene que ver con ciertos parámetros, creo yo, para poder generar modelos tal vez económicos, culturales económicos,
que atraviesen los intereses de las personas. Entonces yo creo ahí que tendríamos que ir como deshaciendo esas gamas de entramados para no decir que una cosa es independiente si solamente o que solamente si se regula o no va a tener como ciertos beneficios, ¿no? Porque finalmente se regularicen o no, están generando bienes y servicios culturales, ¿no? Entonces, me parece que hay que abrir muchísimo más la visión y especificar también conceptualizaciones para cada ámbito de investigación o de destino de lo que se está como realizando. Sí, aquí me parece súper interesante que, bueno, me parece que como en este proceso, ¿no? De deducción, inducción, o sea, como de tomar el caso específico de los museos comunitarios, que me parece muy interesante, como las regulaciones específicas, si lo trasladamos a otros ámbitos, hay campos específicos que tendrán como sus definiciones específicas, ¿no? O sea, con esto me refiero a que si hablamos, por ejemplo, de cineclubes y cines independientes, pues a lo mejor la Ley Federal de Cinematografía define o no como ciertos espacios de exhibición y las leyes locales definen, ¿no? Como ciertos espacios. No así, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Que eso es lo que han mencionado en los últimos años, como no hay una definición así en una ley que diga teatro independiente es tal, ¿no? O sea, me parece como que ciertas categorías también son interesantes de acuerdo como al campo y al marco jurídico que tienen, ¿no? De hecho, justo en el mapeo, uno de los debates cuando empezaron a llegar museos comunitarios que teníamos era como cómo los entendemos, ¿no? Si el recinto, el bien inmueble es público o es de propiedad federal, cómo lo sumamos. Y ahí empezábamos a entender un poco esta complejidad en términos de la propiedad y la economía, ¿no? Que me parece que es algo que luego no le queremos entrar mucho en los ámbitos culturales, como que queremos entrar por otros o estar en otros lados, pero cuando hablamos del tipo de propiedad, ¿no? Propiedad pública, privada, comunal, ejidal, o sea, el tipo de propiedad económica en el sistema, se pone un poquito más compleja la situación, ¿no? Como decían por ahí. Pero, Valeria, tiene levantado la mano. Este, yo creo que ahí hay un reto muy importante porque creo que a veces es vivida, ¿no? Y más bien sus usos o su origen tiene objetivos muy particulares. Y por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús mencionaba acerca de que en la cuenta satélite de cultura había ciertas categorizaciones que no captaban como toda la realidad, creo que es importante irse como dos pasos atrás en el sentido de revisar como cuál es, de dónde parte, por ejemplo, el INEGI para hacer las cuentas satélites, ¿no? Y aquí un contexto general, y es que a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hubo un marco normativo para generar los sistemas de cuentas nacionales de México a partir de la clasificación de la actividad económica eh, estandarizada para los países integrantes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, nos puede parecer a nosotros como muy reducido o quizá que no capta toda la complejidad de la actividad económica, sin embargo, está atravesada esa medición económica por un tratado de libre comercio que hace necesario que se contabilice de esa manera para hacer una comparabilidad entre los tres países integrantes de ese tratado, ¿no? Entonces, cuando vamos al CIAN, que es como se llama ese sistema de clasificación económica, pues uno descubre eh, ciertas lógicas que están detrás como de los conceptos que nosotros a veces queremos hacer que sean flexibles para que expliquen particularmente lo que estamos viviendo o la realidad que queremos conocer. Y creo que el paso atrás está
más bien ver cuál es la lógica de la construcción de esos conceptos, ¿no? ¿Por qué se categorizan de esa manera? ¿Por qué tienen esos alcances y hasta cierto punto cuáles objetivos, ¿no? Y por otro lado también las metodologías que se utilizan para la medición de la economía informal. O sea, el INEGI utiliza la metodología, perdón por hablar tanto del INEGI, pero yo soy hija del INEGI, mi papá trabajó 35 años en el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México, entonces tengo o sea, toda mi vida he crecido escuchando este tipo de conceptos y esas transformaciones de la estadística nacional. Y justo en ese sentido, también el INEGI para la medición de la economía informal utiliza los manuales del OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y por otro lado los manuales de la OCDE. Entonces, no es como, o sea, no se parte de mediciones arbitrarias, sino que están altamente normadas y pautadas por otras instancias, y creo que es importante que lo tengamos claro para medir justamente identificar si esos conceptos y esas mediciones no son suficientes. Y en todo caso, pues proponer estas mediciones alternativas que nos permitan acercarnos a realidades concretas que queremos entender, y en este caso como el de los espacios culturales, que también ahí veo como, no sé, o sea, para mí es como muy, como de mucha controversia hablar de espacios independientes, porque porque me pregunto, ¿qué queremos, no? Que se visibilicen y se conceptualice como un espacio independiente y que se regule en función a esas nociones de espacio independiente, o bien queremos que se apoye a través de la política pública, porque creo que son también dos dimensiones diferentes. Por un lado está el reconocimiento de una práctica económica distintiva, y por otro lado está la política pública que observe, que vea y que atienda esa problemática o esa dinámica económica o cultural en particular, ¿no? Entonces creo que son como muchas tareas y pues muchas gracias, Jesús, porque se detonan como estas conversaciones y es como muy rico poder tener con quien compartir. Gracias. Gracias, Valeria. Sí, bueno, y comentando lo que dices, Varia, por eso lo que puse aquí, yo no quería darle como conceptos o cosas así, es que así lo determina la ley, porque como bien comentó eh, realmente es complejo. Yo les decía que si no tiene distintivo, así no lo marca la ley. O sea, la ley de la Ciudad de México, si no cumple con ciertas cosas, pues no le dan ese distintivo, pero conforme a la ley, o sea, como un trámite legal. Pero no quiere decir que la comunidad o la gente no lo reconozca como tal. Y yo creo que hay varios, como lo que dijo Michelle, o sea, por eso aquí es complejo, porque tiene muchos matices. O sea, no podemos irnos, y yo no me atrevo a dar un concepto desde el punto legal, porque si me tendría que buscar una ley, claro, la ley de espacios independientes establece lo que es un espacio independiente, pero en la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México no es todo México, entonces se vuelve mucho más complicado. Por eso yo no quise poner conceptos, porque son temas bien complicados, porque ni siquiera tenemos conceptos todavía muy bien, y eso que llevamos años de comunidad. O sea, tampoco tenemos muy claro ese panorama, lo que es formal o informal, y a pesar de que están estos ámbitos y que la INEGI, y también incluso si nos metemos más a fondo, incluso está desde la filosofía, o sea, porque entran en una lógica del mercado, ¿no? Del capitalismo que conocemos. Realmente todos los espacios merecen entrar en esta lógica del mercado, del capitalismo, y con los problemas que puede conllevar. No sé, o sea, hay temas como muy profundos que podríamos abarcar, y claro que lo legal no lo explica y no lo va a explicar. Y yo creo que eso es una luego idea equivocada. Y yo, a pesar de ser abogado, he tenido estas discusiones con otros abogados, porque parece que su fin es conseguir, por ejemplo, un abogado, su fin sería conseguir que fuera espacio cultural independiente de la Ciudad de México. Ese sería su fin. Pero no, realmente el fin no es ese. O sea, hay que buscar que por qué los países independientes son importantes, para qué, también son parte de la identidad. Yo creo que también buscamos, no solamente son bienes y servicios, incluso lo habíamos comentado en algunas sesiones anteriores, que no solamente se trata de dinero, ¿no? Pero lamentablemente el dinero a veces es importante, sí es importante, tampoco podemos romantizarlos. Por eso también yo creo que es una crítica también dejar de romantizar un poco a los espacios, decir, es que el espacio tiene que ser así, pero un espacio va a obedecer dependiendo de la necesidad de la comunidad, y va a crecer y va a nacer, o se va a acabar y se va a extinguir, o va a haber cosas, cuestiones como el COVID, que pueden acabar con muchos proyectos.
Entonces yo creo que tenemos que verlo y con verlo con muchos matices y no solamente como, y comparte lo que dice Michelle, o sea, negro o blanco, porque si lo vemos así, por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿no? A nivel general, ¿no? Gracias. Por ahí Ariadna tiene la manita. Hola, hola, buenas noches. Bueno, eh, yo tengo como una pregunta, pero previo quiero darles como el contexto de lo que he estado desarrollando con mis compañeros. Bueno, la vez pasada había comentado que formo parte de un colectivo que se llama Espacio Nulo y pues trabajamos con talleres gratuitos de gráfica itinerante en las comunidades de la zona norte del Estado de México, principalmente en Atlacomulco y sus alrededores. La idea de estos talleres es ir como generando los vínculos con las comunidades, acercar precisamente como herramientas artísticas y acercar a las personas que no tienen como este acceso directo a espacios culturales formales y pues de esto ir construyendo poco a poco tanto procesos de colaboración y generar como una memoria colectiva. Pues normalmente nosotros nos coordinamos con las autoridades locales, ya sean delegados, líderes de espacios, antes de llegar como a los lugares, porque hay una estrategia que tenemos nosotros a veces que tendemos a veces como a llegar como paracaidistas a algún lugar a instalarnos para que la gente se acerque, ¿no? Y que vean como todos estos procesos que llevamos a cabo. Pero bueno, eh, digamos que este proyecto no tiene fines de lucro, ya que fue como apoyado por el programa PACMIC y además, pues también tenemos esta parte de crear un espacio como de encuentro y aprendizaje abierto al público. Sin embargo, durante este proceso del proyecto, tuvimos una situación pues algo desafortunada en la cual personas como ajenas a la comunidad llegaron como a exigirnos, digamos, una cuota o un pago para usar como los espacios públicos, digamos. Em, y pues eso nos ha, bueno, particularmente a mí, pues me ha hecho como cuestionarme si hay alguna estrategia eh, que hayan usado ustedes como para apropiarse del espacio público sin llegar a enfrentarse como a sanciones o a presiones externas, como los cobros indebidos o estos malos entendidos con las autoridades locales. ¿Y cómo es que este, han logrado que la presencia artística y comunitaria sea reconocida y cuidada por las comunidades donde trabajan? Bueno, creo que esas serían mis dos preguntas por el momento. Muchas gracias. Uf, pues alguien por ahí que quiera, creo que le diste un poco al clavo, o sea, un poco también como muy vinculado a la pregunta como detonadora de esta sesión, o sea, como creo que justo esta reflexión va muy enfocado a qué posibilita o no el ser reconocido o no, ¿no? O sea, como que la cosa, como bien decía Jesús, no es como a veces que todo esté hiperregulado, que todo esté hiperreconocido, que todo sea como llegar a ese, pues ya como exceso legalista, ¿no? De que todo tenga que tener como un proceso y un trámite, porque hay cosas que en lo cultural y desde los derechos culturales incluso no necesariamente caben, ¿no? En la lógica jurídica y que muchas veces pues tiene que quedar fuera de la lógica jurídica, pero híjole, pues quién por ahí quiere compartir un poco de pues justo esta perspectiva? O sea, ¿qué posibilita o qué procesos están vinculados con ser reconocido, ¿no? Por la comunidad, por lo jurídico, por lo que atraviesa, ¿no? La seguridad y hasta el bienestar propio, ¿no? De quienes están en territorio, pero no sé si alguien quiere compartir por ahí algo.
Bueno, si quieres puedo contestar yo, Michelle, tantito. Yo iba a poner otros estudios de caso que yo he trabajado o que me ha tocado, porque son varios, y no que no quería abarcarlos todos porque para ver cómo esas realidades y no abarcar más porque no sabía que si más iba a exponer en y dije, bueno, tengo que acortarme porque no quiero alargarme. Pero sí, bueno, yo tengo varios estudios de caso, uno desde mi comunidad, desde mi barrio, por ejemplo, que se llama, era un CAO, un centro de artes y oficios, Emiliano Zapata, pero este lugar se crea y es en mi barrio, se creó cuando se creó en la colonia. Y fue una colonia que invadió terrenos que no eran de ellos en el 71. Y por ejemplo, de ahí comenzó, por eso les decía, este debate, realmente hay que verlo también desde el contexto histórico, porque estos asentamientos humanos que se dieron en el 71 fue por una indicación, digamos, presidencial en el momento, y mucha gente ocupó de manera irregular estos espacios. Este lugar que era el Pedregal, que es cerca de la UNAM, y pues ahí comenzó una lógica de la comunidad que eran de diferentes lugares de la República, que eran de Guanajuato, de Chiapas, y ahí la comunidad pues se estableció y peleó por ese lugar, incluso violentamente, con autoridades, con otras personas que querían invadir el lugar, y el trabajo se hizo así. Y por ejemplo, hay este lugar de espacios, bueno, de este lugar de mi barrio, pues fue una casa de una señora que lo habitó, lo dio a la comunidad y se estableció ahí este lugar. Pero ahí continuó vigente gracias al trabajo de la gente, que lo continuaba porque fue también comedor comunitario, hubo muchas actividades, yo participé ahí como actividades como de 2 años, acerca de 2 años. Después cambió un poco su lógica de este lugar independiente, por eso les decía que es una lógica diferente. Ahora ya está con pilares, eh, pero no le quita lo comunitario, porque al final se obedece por la comunidad y ya obedece a otra realidad porque va obedeciendo conforme a esto. También conozco de otro lugar que incluso es un callejón, que está ahí en Azcapotzalco desde de un amigo, y ahí el trabajo que se hace son actividades que trabajan con la capoeira. Ahí fue la gente que se apropió del lugar, incluso lo pintó el callejón, y el callejón es de uso público. Ahí el que lo regula sería la alcaldía. Y ahí, como toda la gente que vive ahí estuvo de acuerdo, y digamos, ahí no existió ninguna regulación por parte o reconocimiento de la autoridad. Ahí fue un trabajo que ha sido y que se ha mantenido. Y es un trabajo constante de la comunidad que habita ese espacio y que lo ejerce. Digamos, es una manera. Y otros casos más que no quisiera compartir, pero son demasiados y mejor para darle oportunidad a otros compañeros. Pero digamos que el trabajo está ahí, o sea, el trabajo de la comunidad, y para hacer un trabajo, pues nace desde la lucha y que debe continuar en el tiempo. Pues yo por ahí me iría. Oye, ya lo que mencionas por aquí, que está vinculado un poco tal vez a lo jurídico, es que con comunidad creo que te estás refiriendo a habitantes o que están en la cotidianidad en un territorio, a quienes nacieron, que incluso en el caso de la ciudad, los reglamentos, por ejemplo, de los cementerios, está ligado a quien nació en la alcaldía, ¿no? O sea, si tu acta de nacimiento no dice que naciste en la alcaldía, no te pueden enterrar en ese en un cementerio de la alcaldía, ¿no? O sea, como esta vinculación, si se dan cuenta, entre cuerpo y territorio y lo legal, es como muy interesante. Eh, y creo que ahí pues justo es lo que mencionaba, ¿no? Jesús, o sea, que se entiende también desde el punto de vista jurídico por comunidad, ¿no? Por ciudadanía, por habitante, por haber nacido ahí, ¿no? Que en el caso también de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, está asociado a una serie de derechos también ya reconocidos que no necesitan como otro proceso más que la autoadscripción. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Como vinculadas a esto en términos de la defensa o apropiación social de lo colectivo. Eh, y me parece muy, muy interesante ahí también las categorías jurídicas que están cambiando, que están naciendo. En el caso de la vivienda, por ejemplo, ya no le están llamando asentamiento irregular, sino producción social de la vivienda, ¿no? Eh, Como otra forma, ¿no? de enunciarlo. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, no tenemos como tal, como otros estados, límites de zonas rurales. El uso de suelo es un poco más complejo de eso, pero no sé si han visto que con la nueva limitación de lo que es el área metropolitana,
ahora surgió el concepto de bosque de agua, ¿no? Como esta idea de que hay lugares, en el caso de la ciudad, que no necesariamente está separado, ¿no? O sea, no es que lo urbano sea una cosa y lo rural es otra y tenemos límites así súper binarios, sino que es un poco más mezclado, o sea, hay como varios elementos. Eh, ¿Qué otra cosa te podría decir? Bueno, en el caso de la ciudad tenemos algunos formalismos como el reconocimiento de las asociaciones civiles, ¿no? Por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien reconoce todo movimiento civil, es como quien formalmente, ¿no? Te da tu cartita de, oye, yo soy un colectivo, un grupo, una asociación que promueve arte y cultura en un territorio o en una demarcación y te dan una constancia. eh, digamos que está muy interesante también esta cuestión de no solo el espacio físico, ¿no? Como mencionaba por ahí Valeria, sino de cómo se reconoce jurídicamente esta organización. No solo desde lo económico, o sea, no solo de que si estás constituido o no, o si pagas impuestos o no, sino estas otras formas de organización, como el Estado en sus diferentes niveles lo está reconociendo. Eso es algo súper interesante porque pues cada estado en nuestro país tiene su constitución y sus formas de reconocimiento. La ciudad es muy particular porque tenemos categorías específicas, ¿no? Como comunidad indígena residente, que tal vez no existe esa categoría en otros estados de la República, pero que está vinculado a la idea de lo comunitario o lo comunal, ¿no? Y cómo está reconocido jurídicamente, pero pues sí, como bien dice Jesús, creo que tendríamos que ver el caso así súper específico para ver cómo está y en qué territorio, ¿no? Está sucediendo esto porque es muy, muy interesante. Pero no sé si alguien más por ahí que tenga comentarios, dudas, preguntas. Se van sumando elementos. Por ahí, de todas maneras, también le vamos a pedir a Jesús si nos comparte algún material o por ahí, ya saben que en el chat de WhatsApp estamos compartiendo materiales o lecturas adicionales o recursos adicionales sobre estos temas. La verdad es que así tal cual, tan desglosado, no hay tanto en el campo jurídico porque usualmente, pues la verdad es que el campo jurídico ha abandonado un poco el tema, o más bien no le han querido entrar con esa profundidad a estos temas, pero por lo mismo, pues quien tenga por ahí materiales, pues compartámoslos para que podamos profundizar un poco más. Em, pero eso, no sé si por ahí alguien más tiene por ahí algo que comentar. Si no, bueno, para anuncios, bueno, el siguiente lunes tenemos nuestra cuarta sesión. Em, por ahí les estaremos actualizando sobre las presentaciones, los temas. Tenemos todavía muchas ponencias muy interesantes para las siguientes sesiones. Y pues agradecerle a todas y todos por compartir, por estar por acá. Y pues eso, muchas gracias. No sé si por acá, sí, por acá justo comentan, puede haber casos similares, pero nunca parecidos. Sí, justo la diversidad de lo que ocurre es impresionante y más en un país como el nuestro, pero bueno, espero que podamos ir ahí compartiendo también desde sus experiencias personales, que eso también es muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Jesús. No sé si quieres cerrar con algo. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar? No, pues muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por compartir. Como les dije, yo no soy experto en todos estos temas porque, como ya vieron, hay que entender y estudiar todas estas legislaciones y se vuelve difícil. Y como bien comentas también, desde la Academia del Derecho también han abandonado un poco. Yo me dedico al derecho cultural, entonces, lamentablemente abarcar muchas es difícil y es complicado y requiere muchos años de estudio y de preparación. Y por eso no es difícil, es difícil que yo solo pueda, porque hay que empezar a especializarnos en este tema y ojalá que haya más abogados que le entren para empezar a ver cuáles son los problemas, ¿no? legales de
de que los que se enfrentan, pues aquí, ¿no? Sobre todo la cultura en general, ¿no? Porque yo creo que somos el sector más golpeado en muchos sentidos. Pues bueno, el chiste es ser la lucha, la resistencia y pues aquí andamos. Muchas gracias. El que quiera, con mucho gusto, alguna asesoría, con mucho gusto yo aquí se las puedo compartir, de lo que sé, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues recuerden que se quedan por acá las sesiones. Pueden consultar también las sesiones previas. Están públicas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo lunes, misma hora, mismo enlace y muchas gracias. Muy linda noche. Gracias, buenas noches.